La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Bienvenidos a Conexiones en este miércoles 9 de noviembre de 2016. Es un agrado que nos acompañe a esta hora de la noche. Un abrazo a usted que nos ve por la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos acompañan a nivel nacional a través de las señales de los servicios de cable de Tigo y Claro. Les recuerdo a ustedes que pueden descargar desde su celular la aplicación para ver la transmisión en vivo de TVO Canal 23. Solo debe buscarnos como TVO Canal 23 y listo para vernos. Esto lo puede hacer a través de su celular. Como siempre, en el segundo segmento de la entrevista vamos a habilitar los dos números de teléfonos que tenemos en estudio, el 22630023 y el 22649179. ¿Cuáles son los temas de reflexión para esta noche? En una hora trataremos de avanzar porque queremos hablar sobre el resultado electoral en Estados Unidos y las relaciones proyectadas con una nueva administración liderada por Donald Trump a partir del 12 de enero del próximo año cuando toma posesión. Hablaremos también sobre el debate legislativo sobre una reforma fiscal y desde luego lo que se genera en la mesa que se ha instalado por el Ejecutivo y en la cual también participa el Partido Arena. Y vamos a hacer al final también un análisis, una reflexión sobre la gestión legislativa con nuestra invitada, quien la semana pasada pasó la presidencia del primer órgano del Estado, a Guillermo Gallegos del Partido Gana. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Lorena Peña, diputada del FMLN. Ella también es actualmente presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y forma parte en este momento de la mesa que se ha instalado en Casa Presidencial, donde participa el Ejecutivo, Asamblea Legislativa y desde luego ahí está el FMLN y el Partido Arena. Diputada, es un gusto que esté con nosotros compartiendo información. Debemos entender que tiene información fresca, ¿no? Bueno, voy saliendo. Buenas noches, un gusto, William, estar aquí en TVO contigo. Sí va concluyendo la mesa fiscal hace unos minutos. Bueno, hablaremos más adelante. Mientras tanto, quiero recordarles a ustedes que nuestro patrocinador particular de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales ahí en el occidente del país, en la zona central, paracentral y en el oriente, sin duda alguna. Bueno, iniciemos un poco sobre el tema de resultados electorales en Estados Unidos, diputada. Bueno, de repente se ha sido bastante sorpresivo, ¿no? En general las encuestas, incluso los análisis que habían de medios de comunicación, expertos, vaticinaban más la posibilidad de que Hillary Clinton fuese la ganadora, con un estrecho margen, pero bueno, que se perfilaba en ese sentido. Sin embargo, finalmente Donald Trump es el presidente electo en Estados Unidos. Un poco que nos dé su apreciación de este evento en particular, pero también de cómo se pueden perfilar las relaciones con un presidente de corte republicano. Bueno, lo primero a destacar es de que el resultado puso en crisis la certeza de los sondeos de opinión. Todas las casas encuestadoras, creo, fracasaron en esta oportunidad en Estados Unidos. Y el otro tema interesante es de que fue un candidato que tuvo un gran enfrentamiento con los medios de comunicación norteamericanos y a pesar de eso él gana las elecciones. Eso es un punto que nos debe llamar la atención porque ha roto la credibilidad, digamos, que tenían las encuestas de opinión y por otra parte ha roto el mito de que estando contra aquellos medios de comunicación él podía ganar. Y eso mueve a reflexiones que todavía no tenemos a la mano, pero que es de tomarlas en cuenta. Bastante atípico el proceso electoral, muy el resultado, atípico. sin duda alguna, ¿no? Por otra parte, algunos expertos analizan de que este candidato que ahora sale electo presidente se concentró, digamos, no en razonar con la población los problemas, sino apelar a la parte más visceral y más de sentimientos del electorado, ¿no? Y creo que otro elemento que también afectó a la otra candidata fue, por un lado, todas las revelaciones que hubo sobre sus correos secretos y, en cierto modo, un discurso
políticamente correcto, pero que no llegó finalmente a fondo como se esperaba en los electores. Nosotros creemos de que somos un país respetuoso de los procesos electorales de cada país y somos respetuosos de la decisión del pueblo de los Estados Unidos de América, y esperamos que con este gobierno tengamos buenos lazos de amistad, de cooperación y de respeto mutuo, como ha sido la tónica de nuestro gobierno con todos los gobiernos del país del norte. Diputada, de repente uno pensaría que en el caso de la izquierda en general, digamos, y muy concretamente con el FMLN, parecería que en el discurso, en el planteamiento, puede haber un poco más de afinidad, digamos, o sea, con el Partido Demócrata. No sé si me equivoco o es una percepción. ¿Hay más distanciamiento con el Partido Republicano en términos de principios, de valores y ese tipo de cosas? En términos generales sí, pero este candidato estaba peleado también con su propio partido. Por eso le digo que va a haber que analizar un poco más cuál es su desempeño. Yo lo que esperaría es de que los migrantes, nuestros compatriotas, no sigan viviendo el calvario que ahora viven, ni se profundice. Es la parte que nos tiene preocupados, en el sentido de que no vaya a desatarse una ola de represión o persecución en contra de nuestros compatriotas. Ahora, esto particularmente para quienes están amparados en el programa de protección temporal, ¿no? Porque esto, entiendo, es estrictamente una decisión del Ejecutivo, o sea, está en manos del Presidente de la República. Claro, por eso lo digo, porque en general las deportaciones continuaron y se profundizaron en los últimos años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros esperaríamos es que no recrudezca lo que ya tenemos y ojalá se pueda abrir un diálogo para mejorar la situación de los compatriotas que viven en Estados Unidos. Ese discurso fuerte, bastante a veces hasta visceral, de Donald Trump durante la campaña, de señalar de que va a ser muy fuerte e incisivo con el tema de la corrupción, incluso con los aliados, y verificar, por ejemplo, que haya un control mejor de todo el dinero que Estados Unidos pueda facilitar en donativos, en proyectos hacia todos los países en América Latina, ¿cómo lo observó? Bueno, es que nosotros suponemos que no debe haber corrupción en los donativos. El problema sería que no solo se vea el tema de corrupción, sino que se debilite la política que pueda haber de cooperación con países como el nuestro. O sea, una disminución de... Que no haya corrupción es normal, yo creo que eso debe hacerlo cualquier gobierno. Lo que tenemos proyectado acá es una declaración de esta fecha, 9 de noviembre de 2016, de la embajadora Jan Elizabeth Maines. Dice en el segundo párrafo: siempre que hay elecciones en cualquier democracia hay algún tipo de incertidumbre durante una transición de poder. Estados Unidos continuará siendo un socio fuerte para El Salvador y la región. Las relaciones entre nuestros países, entre nuestros dos países, se remontan a muchas décadas y se basan en lazos fuertes e importantes que incluyen lazos familiares. Seguiremos trabajando, dice ella, con nuestros socios salvadoreños para reducir la migración irregular, mejorando la seguridad, oportunidades económicas y fortaleciendo las instituciones. ¿Hay sintonía en este planteamiento, en los esfuerzos locales que está haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que hay cierta sintonía porque nosotros en la migración irregular, que son los indocumentados, ¿verdad? Nosotros hemos pedido, por ejemplo, que se hacen las capturas de los niños y las niñas, que se permita la reunificación familiar. Entonces ahí nosotros tenemos una visión más desde este lado de la defensa de nuestros compatriotas, pero en términos generales sí estamos de acuerdo en que debemos continuar con este gobierno como hemos estado con el gobierno anterior en relaciones de cooperación y respeto mutuo. ¿Usted no ve ninguna amenaza sobre el proyecto Fomilenio y otro tipo de cooperación, lo que puede venir a través del Triángulo Norte, de los 750 millones que se ha hablado de posibilidad de contribuir a los 3 países de la región? Pues de momento no le miro mayor problema, ¿verdad? De hecho, los 750 millones entre los 3 países son una promesa que aún no se realiza, ojalá se realice, ¿verdad? Y en Fomilenio, la Corporación del Milenio ya ha tomado sus decisiones y entiendo de que son fondos que ya están asignados y reservados. Quiero cerrar un poco sobre este tema ya con lo que ocurrió en los señalamientos que hizo el congresista Marco Rubio, con el caso directo hacia José Luis Merino, dirigente del FMLN.
ese tipo de señalamientos, estamos hablando de un republicano, ¿no? Sí. ¿Qué puede significar o implicar? Bueno, nosotros hemos repudiado a ese señor Rubio y sus declaraciones, porque son irrespetuosas, injerencistas y basadas en pruebas falsas o en ninguna prueba. Y eso lo vamos a continuar repudiando. O sea, Donald Trump igual, el mensaje será ese. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con este senador que se ha caracterizado por defender mafia, la mafia de Miami, etcétera, y que ahora hace una serie de acusaciones sin fundamento en contra de dirigentes del FMLN. ¿Esto no puede implicar un tensionamiento en las relaciones del actual gobierno de El Salvador con Estados Unidos? Pues yo esperaría que el señor Trump no se tensione por tan poca cosa, pero bueno, será cuestión de ver. Bueno, perfecto. Hablemos entonces del tema estrictamente fiscal. Me decía usted que recién está saliendo de la mesa que se ha instalado en el Ejecutivo. ¿Qué pasa finalmente? Porque la información que vimos a nivel de redes sociales, por ejemplo, en las últimas horas, era de la posibilidad de que se aprobara efectivamente de los 550 millones de dólares en bonos y luego hacer esa distribución, entrar mañana a la posibilidad de tener una ley de responsabilidad fiscal. Pero bueno, usted cuéntenos. Mire, hoy hemos avanzado mucho. Prácticamente tenemos finiquitado lo que es la ley de responsabilidad fiscal y la emisión de bonos y su distribución. Y nos falta afinar detalles sobre el acuerdo político de continuidad. Por eso hemos quedado de reunirnos mañana, después de la plenaria solemne, para procurar terminar mañana el acuerdo, y si eso se lograra mañana, que yo creo que hay voluntad política para hacerlo, poder mañana mismo proceder a aprobar los dos decretos. O sea que estamos hablando de una reunión para mañana a eso de las 10:30, 11 de la mañana, ¿no? Porque mañana es la instalación, a las 9. Sí, después de la sesión solemne. Que por cierto estará el presidente de la República también ahí, ¿no? Sí, claro, pero la mesa fiscal la componemos otros que nos quedaríamos trabajando en estos temas. Hay voluntad política, creo yo, y bastante realismo, porque prácticamente esta emisión de bonos ya no llegaría en diciembre, ¿verdad? Con todo lo que la han atrasado, estaría saliendo a primera quincena de enero, si bien nos va, por lo que es importante al menos dar un mensaje, una señal de que puede haber un entendimiento para sacar adelante al país, ¿verdad? Pero el tema del impago... El tema del impago está latente porque los vencimientos de este mes no pueden ser cubiertos aún con el acuerdo de mañana, dado que la colocación de los títulos tarda más de 15 días. Pues. O sea, eso es estrictamente por el tema burocrático de los tiempos. De los tiempos, es decir, si el acuerdo hubiera sido hace un mes, estaríamos diciendo que ya se solventó. Pero ahora este acuerdo sería para primeros días de enero que podríamos estar hablando de que se coloquen esos títulos. O sea que el impago para este año es inevitable. No, estamos buscando todas las medidas posibles para salir de ello, pero no se resuelve con estos bonos. Ahora bien, ustedes estaban haciendo un planteamiento de 1.200 millones de dólares, ¿no? Claro, y finalmente lo que se está logrando hasta este momento son sobre la base de 550. Un acuerdo parcial y afinando un acuerdo de continuidad. Ahora, ¿están trabajando sobre la base de propuesta, dos propuestas? Digo, si eso, el Ejecutivo tiene su propuesta, ¿el Partido Arena tiene la suya? Claro, ¿cómo siempre cada grupo lleva sus propuestas, pero debemos arribar a una única, ¿verdad? Ese es el punto. Bien, explíquenos un poco esto de los 550 millones. ¿Cómo sería el proceso? Porque estaba leyendo alguna información en redes sociales, 550 millones de dólares que serían los que se estarían votando para mañana. Estamos hablando de 1.040 millones en letes, pero lo que se tendría listo son 550. No, y acá el dato era 300 millones para gastos de fin de año, decía, y 300 millones en letes. ¿Cómo es el dato ahí, la distribución? Nosotros estamos haciendo lo posible porque la mayor parte vaya para letes, ¿verdad? Además que en la medida que se ha trazado la emisión de bonos, hay gastos que ya se han cubierto con letes. Es decir, que los letes pueden incluso subir en este mes, dado que los bonos no salen en tiempo, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es de que hay muy buena voluntad y estamos trabajando por un acuerdo que es parcial, que no va a resolver los vencimientos de diciembre, pero que da un mensaje de que podemos ir en el camino de salir al paso
de los problemas de liquidez que están planteados, y la ley de responsabilidad fiscal, que es más de mediano plazo. Bien, acláreme un poco más lo de los 550 millones, un poco cómo será el planteamiento entonces que se puede hacer. Usted dice que lo que se busca es que ingresen más atletes. Claro, y menos a gasto corriente del año 2016. ¿En términos porcentuales se tiene ya definido o no? Digamos, estaríamos buscando que un 55-60% de la emisión vaya para atletes. Que sería un poco más de casi 300 millones. Por ahí. Por ahí. ¿Y con el resto si logran cubrir lo de gasto corriente? Sí, que son los gastos que tenemos pendientes, pero como te digo, como llegarían hasta enero, habría que hacer deuda de corto plazo este mes y después con los bonos pagar la deuda de corto plazo de este mes. Deuda de corto plazo para cubrir hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, con la emisión repagar. Ahora, ¿no había otra posibilidad de hacerlo diferente? ¿Al final se están ajustando a la propuesta del Partido Arena? ¿Esa es la que está prevaleciendo o cómo? Pues no es de que sí prevalece, lo que sí es lamentable es que se retrasó tanto, ¿verdad? Pero no hay que llorar sobre la leche derramada, tenemos que partir de la realidad de que no tuvimos los votos en tiempo justo, el FMLN los tenía, pero bueno, Arena no estaba lista, y ojalá mañana estemos listos, porque si atrasamos todavía más, no va a haber ni cómo reponer la deuda de corto plazo de este mes y nos aparecerán nuevos vencimientos que no está claro cómo van a ser solventados. Ahora, pero con lo que estarían logrando en este momento es para cubrir toda, digamos, la amenaza que había, por ejemplo, de que podía haber problemas con el salario para los empleados públicos, el aguinaldo, esto lo estarían solventando. Todavía está latente, ni con los bonos, porque llegan a distiempo, pero el gobierno está trabajando en alternativas. Ha habido mucha presión alrededor de este tema. La embajadora de Estados Unidos escribió un tuit esta semana, ¿no?, donde decía de que esperaba que se sentara y que hubiera por lo humo blanco alrededor de esto. Pues nosotros siempre hemos estado ahí sentados, los del FMLN, y qué bueno que los demás volvieron a la mesa. Ahora bien, ¿cómo procederían entonces? ¿Y en enero qué pasaría con el resto? ¿Cómo sería el proceso de... ¿Van a continuar negociando sobre la base de los Esa es la parte otros 500 millones o 600? Faltan 650 para letes. Esa es la parte que estamos afinando, que es el acuerdo de continuidad. ¿Hay muchas condiciones del Partido de Arena o no? Yo creo que vamos a llegar a algo lo más sensato posible el día de mañana. Ahora, ¿cómo se vincula? Estamos hablando acá de distribución de fondos estrictamente, pero ¿cómo se vincula con la ley de responsabilidad fiscal? Es que la ley de responsabilidad fiscal tiene una serie de metas que son posibles toda vez que se sanee la deuda de corto plazo. Esa es la vinculación que tienen. ¿Qué tipo de obligaciones implica esto? O la sea, ley por de ejemplo, responsabilidad ¿a qué los fiscal, lleva? Reducción de déficit, reducción de deuda, control del gasto corriente, que esa ya va bastante incluida de hecho en el presupuesto 2017, y control de la deuda flotante. Por eso es tan importante de que vinculemos la continuidad con la emisión de los otros títulos valores y el plan de reducción del déficit implica financiamiento del déficit. Eso es un asunto técnico que es así. Entonces, esas son las cosas que quedarían para la continuidad, que sería este mismo mes y diciembre, ¿no? Claro. Debo hacer la primera pausa, diputada. Cuando regresemos, para poder salir de esta crisis del tema estrictamente fiscal, nosotros planteamos claramente que había que sanear la deuda de corto plazo. Con el saneamiento completo de la deuda de corto plazo, el país no tiene ningún problema en entrar en un proceso de sostenibilidad fiscal. Ahora, todo esto puede implicar, y se la dejo plantear la pregunta para después del corte, y es si necesariamente tiene que pasar todo esto por una revisión del tema de impuestos, por ejemplo. Nosotros creemos que son ingresos y gastos. Ya vamos a hablar. Platiquemos más adelante. Vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. Usted encuentra sucursales en el occidente, en la zona central, para central y el oriente del país. Vamos a la pausa, regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida.
A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. El presidente Salvador Sánchez Serén y el ministro de Obras Públicas Gerson Martínez habilitaron el túnel del Redondel Masferrer, una de las zonas más transitadas y de mayor movimiento comercial de San Salvador. A nivel nacional, intensificamos la modernización vial en ruta al Cerro Verde, carretera de Litoral, longitudinal del norte, hacia frontera La Achadura y otras a nivel nacional. Estas obras forman parte del trabajo que Fovial ejecuta para garantizar la conectividad. Fovial, conectamos el progreso con la gente. Gobierno de El Salvador, unido, el país avanza. Esta noche conversamos en vivo desde nuestros estudios acá en San Salvador con Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda. También está integrando la mesa fiscal que se ha instalado y que se está gestionando en Casa Presidencial. A ver, vamos a tener habilitado en este momento dos números de teléfono para que ustedes participen. Estará apareciendo ahí para que tomen nota, 2263-0023 y el 2264-9179 para que puedan participar con el comentario o la pregunta. Lorena le hacía la pregunta, le dejaba plantear la interrogante en el segmento anterior, y es si todo este proceso para poder comenzar a sanear y salir de la crisis fiscal, y hay que entrarle a la revisión del tema de impuestos, porque bueno, hay tragos amargos siempre en esto, las salidas a veces no son son muy traumáticas a veces, pero ¿qué es lo que se puede anticipar? Bueno, nosotros dejamos establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal que para reducir deuda y déficit hay que ver la contención del crecimiento del gasto, pero también hay que ver cómo mejoramos los ingresos. Y en el tema de ingresos, aunque en la ley no hay medidas y no hay en el acuerdo de continuidad, que es un punto relevante, yo sí creo que debemos aprobar cuanto antes el cobro coactivo, debemos aprobar la cárcel para los evasores y los que engañan con falsas contabilidades al fisco. Tenemos que ver el tema de la reforma al Código Tributario para evitar la evasión haciendo uso del juego de los precios de transferencia, y creo que debemos establecer el impuesto al patrimonio. Somos el único país de América Latina que no paga impuesto al patrimonio, y eso tiene una repercusión inmediata en una estructura tributaria muy desigual y muy regresiva. Entonces hay que ver el tema de los ingresos. Por un lado, controlar más la evasión y la elusión fiscal, que son estas medidas que te he mencionado, y por otro, medidas que den nuevos ingresos y que hagan más justa la estructura tributaria. O sea, no solo es el gasto. El tema de revisión del impuesto al valor agregado, IVA o renta, ¿no lo ve usted como puesto en agenda para la discusión?
puede ser que aparezca, pero para mí lo principal es el impuesto al patrimonio. Bien. Bueno, tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Muy buenas noches. Le pido por favor que le baje volumen al televisor, nos escuchamos por el auricular. Nos dice de dónde nos llama. Brevedad, por favor, en el planteamiento y desde luego el respeto para nuestra invitada. Díganos. Buenas noches. Muy buenas noches, felicitarlo por el programa. Gracias, adelante. Decirle a Lorena de que los salvadoreños ya estamos hartos de tanta corrupción. El país ahorita saldría de esta situación tan crítica económicamente que está si le quitáramos todos esos millones a esta gente que ha robado de todos los partidos. Tenemos el caso de Cristiani con lo del Japón, Calderón Sol, Tony Saca, que ya está, gracias a Dios, ahí encerrado, pero falta que traer a Funes también, a Ortiz, a Sánchez Serén. Yo te digo, Lorena, ¿cómo es posible que Mauricio Funes le haya dado 187 millones a la empresa Saldi italiana con un consorcio salvadoreño por la construcción de la presa El Chaparral? Y ella está botada esa presa, Lorena. Soy de izquierda, no soy de derecha, porque a mí me han cachimbado también los aremeros, yo siempre les he tirado duro. Lo que te quiero decir, Lorena, el pisto de los barriles de Zacatecoluca y Tecoluca, que a saber qué se ha hecho ese pisto, y ese dinero ocupémoslo para salir de esta gran crisis que tenemos, para que esos casi 557 millones, quiero decir, que aprobaban para hacer un edificio nuevo para la Asamblea Legislativa. Ese edificio está bueno, Lorena, no es que barremos el pisto. Ese medio millón de dólares para comprar 13 vehículos de lujo para la Asamblea Legislativa. Ocupemos los carros de nosotros, hombre, combustible del sueldo de nosotros, ganan bien. Yo pensé que el FMLN era lo que decíamos en la guerra, que estábamos luchando contra las injusticias sociales, contra las injusticias del trabajador, contra las injusticias del estudiante, contra las injusticias del campesino, pero fue mentira. No queremos que se enriquezcan a costilla de los impuestos y de las ayudas internacionales de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Le vamos a pedir a ustedes más brevedad, por favor, porque sí queremos que participen más televidentes. Y bueno, pero nuestra invitada... Eso de la corrupción es interesante. No, sin duda alguna que va a tener su espacio para que pueda... Sí, solo una llamada más. ¿Sí? Vamos a acumular 2 llamadas y luego entonces le damos el espacio, Lorena. Buenas noches. Como siempre, bájele volumen al televisor para que nos escuche por el auricular. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Perfecto. Tenemos un pequeño problema de recepción. Perfecto. ¿De dónde nos llama? Yo le hablo de San Salvador. Díganos rápido, por favor. Yo pienso que el señor dijo anteriormente tiene mucha razón. Yo pienso de que criticar el pasado tiene razón en una forma relativa. Lo importante es el presente y el futuro de este país. Y pienso con mucha seguridad y mucha honestidad que Lorenita ni la tabla se puede. Bueno, perdone, pero es que tenemos un problema además de retroalimentación y me parece que de repente nos salimos un poco del... Parece que a veces nos salimos, pero bueno. A ver, antes de pasar con otro televidente que tenemos ahí. Vaya, las tablas las recitamos otro día, pero respecto a lo de la corrupción, que es muy importante, yo creo que debemos exigir no solo que enjuicien a los que han robado, sino que devuelvan el dinero. Por ejemplo, del expresidente Flores, allí quedó una suma que comprobó la comisión especial debidamente documentada de 80 millones de dólares, ¿verdad? Y ahora él ya se murió, pero hay que saber dónde está ese dinero y que lo devuelvan. Ahí solo Arena debe como 10 millones porque aceptaron que fue a cuentas de Arena. ¿Legalmente es posible hacer ese procedimiento? O sea, sí, es posible y tienen que hacerlo. Por otra parte, está lo que él muy bien dice de lo que ahora están examinando al presidente Saca. Y ahí es bien raro porque fíjate que Charlé y Luis Mario Rodríguez firmaban los cheques esos de la partida secreta. Pero la fiscalía curiosamente dice que solo Charlé. Ahora, Luis Mario Rodríguez emitió un comunicado justamente por la mañana. Pero firmaba los cheques. ¿Y cómo lo firmaba? Eso dice que no es su nombre el que aparece ahí. Hay un apellido Rodríguez, pero no es su nombre. Bueno, entonces tienen que averiguar quién era. Porque ese que firmaba también debería de ir
preso y explicar dónde está ese dinero. Lo que está indiscutible es que ahí había dinero para Arena, que debe devolverse. Respecto a lo que ellos hablan del gobierno actual, realmente deben presentar denuncias concretas, pues porque hablar es fácil. En el caso que nosotros estamos señalando, son denuncias concretas. Está también el caso de FECEPE, que ahí ya hay una parte de la gente enjuiciada, pero hablamos de que ahí se gastaron indebidamente 35 millones de dólares. Es otra suma que sería interesante tener a la vista. Lo de los barriles, esos fueron entregados a la Fiscalía General de la República y es bueno que le pidamos que liquiden esos fondos. Yo he insistido en que liquiden esos 14 millones de los barriles, porque fueron entregados a la Fiscalía porque la ley así lo establece. Entonces es importante recuperar estos dineros perdidos, mismo lo que tiene que ver con el Fondo de Saneamiento de la Banca, que se hizo hace años, pero que todavía lo estamos pagando. Entonces hay temas ahí que tienen que ser debidamente revisados. El televidente hacía referencia también al Chaparral. Del Chaparral, el presidente Funes no pagó esa cifra. Yo creo que él no ha revisado bien. Ya cuando el presidente Funes llegó, era prácticamente, creo que entre 30 y 40 millones lo que se les adeudaba. Y ahí hay convenios establecidos anteriormente que teníamos que o pagar esa cifra o irnos a un litigio internacional. Entonces a veces sale más caro el litigio internacional que tratar de que se concluya la obra. Pero bueno, si hay investigación y se demuestra por cualquier lado que alguien ha robado, está bueno que lo enjuicien y lo devuelvan. El problema es que los casos que él señala de los actuales gobiernos no han sido comprobados. Y el presidente Funes no lo acusan de 1 millón, sino de 700,000, y el papel de respaldo hoy resulta que no existe. Pero ese es un problema que la Fiscalía debe ver cómo resuelve. Pero bueno, lo cierto es eso. Perfecto, nos quedamos en el punto. Vamos a recibir 2 televidentes más que están con nosotros en la línea. Como siempre, bájele volumen al televisor, porque si no tenemos el problema de retroalimentación y entonces no le podemos escuchar. Bájele volumen al televisor, escúchenos por el auricular. Nos dice, como siempre, dónde nos llama, la brevedad y el respeto para nuestra invitada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. ¿Cómo no? No, solamente felicitar a Lorena. Creemos nosotras las mujeres salvadoreñas de que es admirable el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno, revestirse de la paciencia para hacer entrar en razón a los que no quieren entrar en razón. Definitivamente solo estamos pues que aquí, que Dios ilumine estas mentes que todavía están obcecadas, que no solo se trata de que quieran poner obstáculos a un partido para que no vuelva a ganar una presidencia, sino que es el pueblo que nos está encasillando a todos. Y realmente, Lorena, yo creo que está en la capacidad como para enseñarle la tabla al que la refutó. Una mujer muy inteligente, con mucha entrega, muy capacitada, y la felicito porque siempre ella no pierde la compostura. Bendiciones, gracias. Bueno, perfecto, gracias a ustedes por la participación. Otro día le recitamos la tabla ahí al amigo. Bueno, teníamos otro televidente en la línea, pero parece que tuvimos un problema. 3 por 3, 9. Bueno, a ver, diputada, lo que tenemos acá proyectado es una información de Diario El Mundo que la publica este día, claro. Y dice el ministro Cáceres, que expresa la preocupación, dice que la decisión en el caso de Moody's agrava la situación fiscal, que tiene que ver con la calificación que ha bajado 3 veces desde agosto. ¿Qué impacto y cómo se traduce esto en las finanzas públicas? En las finanzas públicas y en el país. Por eso nosotros urgimos a que ya no demos más excusas para dilatar el acuerdo. En primer lugar, dice Moody's en su reporte que la parálisis en la Asamblea Legislativa, así lo dice con todas sus palabras, está afectando ya la economía del país. Y esa parálisis se refiere a la incapacidad de decidir una emisión de bonos para sanear la deuda de corto plazo y una incapacidad para aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Hoy Moody's nos echa el muerto a la Asamblea, y dentro de la Asamblea hay 2 partidos que tenemos más responsabilidad, Arena y el FMLN.
De manera que yo lo primero que quiero hacerles ver es de que está en manos de nosotros, el FMLN y Arena, tomar mañana una decisión justa para emitir estos bonos y esta ley de responsabilidad fiscal. Y como decía la amiga que habló, no subordinemos estos acuerdos a expectativas o quimeras electorales, porque eso daña al país. ¿Pero qué implica esto? Miren, el no tener seguro el pago de la deuda de corto plazo está implicando que la banca del país sea calificada como banca de riesgo. Y al ser calificada la banca de este país, la banca comercial, como banca de riesgo, implica que sus casas matrices también son bajadas de calificación. Por lo tanto, ellas tendrán que reducir créditos para inversión, reducir créditos de consumo, subir las tasas de interés desde las de consumo, tarjeta de crédito, hasta para inversión. Y el tema de tasas de interés es sumamente sensible, ¿no? Afecta a la población, a toda la población, no solo a los grandes inversionistas. Entonces, una mala calificación del país afecta directamente no solo la economía de los grandes sectores del país pudientes, sino la economía que va hasta el consumo básico de toda la familia salvadoreña. Para no hablar de que podría implicar un corte de los desembolsos de proyectos en marcha y que nos queden a medio andar carreteras, puentes, etcétera. Más grave todavía. Es muy grave, por eso está en manos de nosotros. Moody's lo dice claramente, es una parálisis política de la Asamblea Legislativa. Perfecto, vamos con un televidente que está con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor y le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Le hablamos de aquí de San Salvador. Yo quiero felicitar de San Salvador, le hablo. Sí. Perfecto, bájale volumen al televisor. Estamos teniendo el problema porque se mete la señal y hace retroalimentación. Bájale volumen al televisor y escúchenos exclusivamente por el auricular. Buenas noches. Pues, buenas noches, sí, yo quiero felicitar a Lorena por ser una persona franca y sincera. Y también puede caer mal con otra gente. Lo que yo le quiero recordar a Lorena, no sé, en la época del ingeniero Solván, hubo una pérdida de 80 millones que indemnizaron a la Mejato Power. Ese dinero se lo debían de cobrar al ingeniero Solván también de Arena, pues. Entonces iba a recordar ese caso, no sé quién era el presidente en esa época. Y adelante Lorena, y la felicito por su gestión, tanto en la presidencia, yo sé que va a hacer un buen trabajo del presidente. Muy buenas noches. Perfecto, buenas noches, gracias a usted. No sé si tenemos otro televidente, bueno, a ver, él se refería, y qué bueno que lo recuerda, a los contratos de Selenel, que de acuerdo a la Fiscalía y a la misma Comisión Especial, ahí hubo una malversación de más de $1.000 millones fueron, por la antigua presidencia de CEL y su junta directiva. Es decir, a veces no se quiere hablar del pasado, pero el presente tiene un origen, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo se saqueó el país en las administraciones anteriores, ¿verdad? Ahora, por supuesto, no podemos esperar a que terminen esos juicios. Tenemos que salir en este momento preciso para evitar de que caigamos en peores calificaciones que, como les he explicado, influyen en todo el sistema financiero, y el sistema financiero no solo tiene que ver con que si la banca tiene o no dinero, sino con cuáles serían las condiciones de los créditos para casa, los créditos de las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, los créditos para vehículos, hasta los créditos para inversiones y para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces sí nos afecta. Lorena, solo para cerrar, en la medida que se aproxima elecciones y a eso vamos pronto, ¿eso no va enrareciendo más las discusiones, o usted cree que es posible avanzar a pesar de que estamos ya en un periodo casi preelectoral? Yo hubiera querido que este año hubiéramos saneado la deuda de corto plazo, porque eso iba a inmediatamente mejorar nuestra calificación y que pusiéramos la temática electoral en otro terreno. Desgraciadamente no ha sido posible, y como ustedes ven, el FMLN y el gobierno han hecho alguna concesión, puesto que aceptan negociar algunos acuerdos por menos de la mitad de lo que era necesario, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero tenemos que darnos cuenta que eso es lo que hay, esa es la oposición que tenemos, con esa mentalidad,
y no vamos a esperar a que cambien, sino que tenemos que buscar, aún en esas condiciones, cómo salir adelante. Bueno, perfecto. Nos vamos a ir en este momento a una pequeña pausa comercial. Queremos mostrarles a ustedes que la Unión de Empresas Citrans está sometiendo a consideración plazas para motoristas del sistema. Hay un correo electrónico que aparece al final que puede tomar nota usted, empleos@uniondeempresas.com. Son plazas para conductores con un salario mínimo de $600 mensuales. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, estamos al cierre de la entrevista Conexiones, conversando con Lorena Peña, diputada del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda, y decíamos también integrante de la mesa fiscal instalada en este momento. Lorena, bueno, lo que estamos viendo acá es el tuit de Gana Oficial, donde Guillermo Gallegos también ha retuiteado, confirmando que mañana entonces hay sesión solemne de traspaso de presidencia. Este evento en particular, bueno, como usted está terminando el periodo, ¿es usted la que hace en la formalidad del traspaso? Bueno, yo hice mi rendición de cuentas la plenaria pasada y mañana juramento al nuevo presidente y luego el presidente nos juramenta a toda la junta directiva. ¿Pero usted todavía tiene algún discurso que dar? No, ¿Este pleno ya no? No, ya mi discurso ya estuvo y fue la semana pasada, que estuvo centrado en la rendición de cuentas de mi trabajo. A ver, entonces, esta es la sesión solemne. Ahí va a hablar el presidente Gallegos. Y ustedes después, me decía, se van a instalar otra vez con la mesa para ver el tema fiscal. Nos vamos a trabajar después de la sesión solemne. Y para la tarde se esperaría la sesión plenaria ordinaria. Sí, así está el programa mañana. De acuerdo. A ver, Guillermo Gallegos, bueno, ha tirado algunas luces de por dónde va a ser la marcha de su gestión, ¿no? En los 18 meses, ¿verdad?
Son 18. Sí, 17 nos 17 tocó a meses. cada uno. Ahora bien, Gallegos lo primero que está haciendo algunas medidas que tienen que ver con el tema de austeridad. Se supone que está eliminando todo el tema de viáticos, almuerzos. No, viáticos. Viáticos no, almuerzo, los almuerzos sí, parece que van a hacer reuniones antes o después del almuerzo, pero para evitarse el pago de esto. Viajes al exterior, entiendo que en la parte de pagos de boletos aéreos. Pero bueno, lo que quisiera es un poco que me diera su opinión sobre eso, pero sobre todo de cuál fue la diferencia suya de gestión. Mire, yo estoy contenta porque hoy presentaron el informe de la ejecución presupuestaria hasta octubre, o sea, lo que le queda a Guillermo. Y Guillermo le quedan los gastos de noviembre y diciembre y vamos a devolver 1,5 millones todavía al Ministerio de Hacienda. Es decir, que sin tanto alarde se llevó con mano dura la administración a tal grado que del presupuesto de gastos vamos a retornar 1,5 millones saliendo con todos los gastos de noviembre y diciembre. ¿Qué le permitió hacer eso? Bueno, primero una visión modesta, ¿verdad?, del trabajo, es decir, no hacer gastos que estuvieran fuera de lo pertinente. Y por otra parte, los gastos pertinentes, buscar hacerlos de la manera más económica posible. Entonces yo creo que es un buen camino que Guillermo quiera seguir mejorando este aspecto, que como te digo, yo me siento satisfecha de que hoy entregaron la ejecución presupuestaria y tenemos para funcionar los 2 meses y todavía regresando $1,5 millones al Estado. ¿El gasto de construcción del edificio era inevitable, Lorena? Claro que es inevitable porque nuestro edificio está bastante dañado y no tiene las condiciones para que funcione como una asamblea legislativa adecuada a las demandas de este país. ¿Por qué tenemos que irnos a reunir a Capri? Imagínate. Porque no hay un salón de sesiones, así de simple, que llene los requisitos para trabajar en la Asamblea Legislativa. No hay. Vaya, un detalle tan pequeño como ese. Y claro, mañana nos vamos a reunir ahí montados en la sala de sesiones de la Junta Directiva, que tiene sus propias características. Eso para ponerte un ejemplo pequeño. Así es que yo creo que no solo era inevitable, sino que era muy necesario que ya la Asamblea Legislativa se cambie a un edificio adecuado a la actualidad. Fíjate que la Corte Suprema cada año hace como 3 edificios nuevos, yo no sé ni cómo los llena. Pero bien, yo no los critico, ellos han de saber para qué quieren tanto edificio. Nosotros tenemos las pequeñas oficinas departamentales que son alquiladas y tenemos que hacer un edificio, como te digo, que responda a los requerimientos de trabajo que tiene esta Asamblea Legislativa de este tiempo. Guillermo Gallegos escribió un tuit esta semana donde mandaba algunas señales sobre cómo, me imagino que un poco de las pretensiones o aspiraciones de cómo puede ser la relación de Asamblea Legislativa con Corte Suprema de Justicia, concretamente con la Sala de lo Constitucional. ¿Qué decía? Era un tuit en el que él así planteaba, yo lo entendí más como una aspiración a poder tener una relación armoniosa entre los poderes del Estado. En este caso concreto, Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Sala de lo Constitucional. ¿Es posible lograr ese nivel? ¿Qué pasó en su gestión? Bueno, yo traté de tener una relación armoniosa, sin embargo, debo decirlo de que violaron la Constitución anulando la mitad de las elecciones del 2015. Y yo eso no puedo dejar de decirlo por ser armoniosa, porque nosotros tenemos que ver que si algo provocó aquí graves disturbios fue la violación de las reglas del juego electoral. Entonces, ni por sentencia ni por golpe de Estado, que era antes, ¿verdad?, podemos aceptar que se violen las reglas pactadas y establecidas en la ley sobre el sistema electoral. Y para mí esa fue una decisión grave de la Sala. Además que el impago que tenemos es gracias a que la Sala evitó que se pudieran colocar los bonos que con justa previsión la Asamblea aprobó hace más de 2 años, aquellos $900 millones. No estaríamos en esta situación si la Sala no hubiera interferido, y de una manera bien extraña, porque la demanda fue de que habíamos aplicado mal el reglamento, y la Sala dijo que habíamos aplicado bien el reglamento, pero que los suplentes no existían. O sea que respondió sobre una cosa que ni le habían pedido.
Entonces, y no había posibilidad de poder rectificar y someter a consideración del Pleno de votación, porque desde la sala eso se señaló, ¿no? Que no le habían dicho, no tienen ustedes posibilidad de someterlo otra vez a consideración. Inmediatamente Hacienda metió la nueva emisión, ya hace casi 2 años también, que es esta que hasta ahora solo logra aprobación para menos de la mitad. O sea, el gobierno respondió en tiempo también. Pero hablando de la sala, fíjate ahora, ha dejado nuevamente sin financiamiento las pensiones de los pensionados, porque al derogar la reforma a la ley del FOP, deja sin pensiones a los pensionados del 2017. Es un ¿Cuál es la implicación directa que tiene eso? Pero que no ¿es se para puede, este año o para el próximo? Para el 2017. Entonces esa medida cautelar, como la tomó con los bonos, que tardó 1 año y medio para decir que no, pero mientras tanto te mantenía sin el dinero, esa medida cautelar que la sala ha tomado evita que se puedan pagar con ese mecanismo las pensiones del próximo año. Entonces, yo quiero tener una relación armoniosa, pero tampoco puedo mentir. Y debo decirle a la ciudadanía que esa medida cautelar que acaba de tomar la sala deja sin financiamiento las pensiones del próximo año. ¿Qué opciones quedan entonces? Bueno, el impago o otra vez volver a buscar medidas más gravosas para el pueblo salvadoreño. Entonces, yo quiero tener una relación cordial con la sala, pero si la sala destituye suplentes, nos lleva al impago quitando los 900 millones de dólares, y luego, qué casualidad que Arena y Gana piden lo del FOP, y la sala se apresura a tomar una medida cautelar, pues sí, desgraciadamente no puedo evitar señalárselos. Como no puedo evitar señalar de que hay un magistrado que está siendo investigado en la fiscalía por un problema de su empresa telefónica, ¿verdad? ¿El caso Belarmino Jaime? Sí, que el pobre señor se defendió con unos epítetos y estereotipos machistas, pues, pero más allá de eso, de la pobreza de la argumentación, yo no puedo dejar de señalar eso, aunque claro, quisiera tener una relación armoniosa con la sala. Creo que es un buen deseo del presidente Gallegos. Ojalá y no le hagan otra a él personalmente o a toda la institución que lo haga caer en una relación no armoniosa, pero como deseo yo lo comparto. ¿Cómo se perfila 2017 a partir de todo esto que estamos hablando? Digo, porque vienen elecciones el siguiente año, entonces todo esto siempre genera otro tipo de las discusiones legislativas, dejan de, se vuelven, no sé si es la palabra más feliz, pero se contamina la parte estrictamente electoral del debate, el ciclo electoral siempre contamina el debate político, sobre todo para los que van a reelegirse. En el caso de varios del FMLN estamos tranquilos. En su caso ya no... No me reelijo porque el FMLN es el único partido que renueva cada 3 periodos obligatoriamente su plantilla de diputados. Está cerrando usted su 3er periodo. Claro, y entonces ya no me reelijo más, ¿verdad? Y eso da una gran tranquilidad de que hay una renovación obligada y automática en el FMLN. Pero yo esperaría de que cuanto antes saldemos el tema del impago, ¿verdad? Porque el tema del impago, si ahora con lo que tenemos, ya tenemos estas calificaciones, si no se emiten los otros bonos, la debacle va a ser allá por mediados del año. Total. Ahora, el tema de pensiones tampoco se ha resuelto. No está resuelto. Y ahí finalmente, ¿qué va a pasar? O sea, bueno, ojalá aprueben la reforma de la ley del sistema de ahorro para pensiones, que allí había una solución de corto, mediano y largo plazo. Esa es una posibilidad. ¿En Comisión de Hacienda sí lo están viendo el tema? Lo hemos visto ahí, pero también se ha creado una mesa de pensiones. Entonces ahí tendrán que dar resultados, no solo sobre el pago para las pensiones del próximo año, sino cómo hacer sostenible el sistema de pensiones en el mediano plazo y cómo resolver el tema de la deuda previsional que carga al gobierno. Porque de la actual deuda, 15% del Producto Interno Bruto, fíjate, es de pensiones.
O sea, es bastante fuerte el peso de la deuda previsional en la deuda pública. Lorena, y en la mesa que se ha instalado en este momento no es posible que puedan pasar a la discusión de esos otros temas. En la mesa fiscal no podemos ver el tema de pensiones, porque eso corresponde a la ley del sistema de ahorro para pensiones y corresponde a cuál es el sistema con el que vamos a continuar y con qué parámetros van a ser los retornos, etcétera. Pero hay muchas cosas de voluntad política y ahí no se pueden tomar otro tipo de acuerdos, es decir, no sé si hacer una pausa o darle continuidad. La mesa de pensiones debe empezar a trabajar ya y hay delegados de alto nivel en esa mesa. O sea, tiempo es lo que no tienen, ¿no? O sea, tiempo es lo que no tienen. Nosotros la ley la presentamos hace casi un año, pero igual la parálisis legislativa que dice Modis, ¿verdad? Que todos critican y no proponen. Nosotros hemos pedido que si hay nuevas propuestas las hagan con números. Porque no están llegando con números. ¿Qué tipo de propuestas son las que está viendo usted? No llegan con números, entonces es fácil hablar, ¿verdad? Pero deben llevar números que demuestren que eso es sostenible, que eso tiene un impacto positivo en el trabajador y no solo en las AFP, ¿verdad? Y que eso también ayuda a detener el endeudamiento, porque hoy por hoy el Estado se endeuda para pagar pensiones del sector privado y público de las AFP. Ese es el tema. Ahora, entrarán, ¿cree usted que todos los partidos pueden ir entrando en la lógica de poder sacar adelante los temas que son de estratégicos y pues decir, bueno, tratemos de lo que siempre se ha pedido, ¿no? Que los temas estratégicos se puedan considerar en otros niveles, en otras instancias? Yo esperaría eso, pues, de que los partidos tengamos la estatura suficiente para pensar en el país. Porque es cierto que es importante para el país quién sale electo, qué clase de asamblea vamos a tener, pero también es importante esta asamblea que tenemos ya, qué resultados va a estar dando para la población. Yo esperaría que tengamos una visión de país. Pero pasa por esto, sí es parte ya del consenso de todos, ¿no? O sea, es el consenso de todos. Como te digo, el gobierno presentó los nuevos bonos hace ya más de un año. Hasta esta fecha todavía no aprueban ni la primera mitad. La ley del sistema de ahorro para pensiones se presentó la reforma con números y demostraciones de cómo podía ser sostenible sin afectar a los trabajadores. Esta es hora que no se ha aprobado. La ley de responsabilidad fiscal, la primera versión se presentó en el 2013, se va a aprobar hasta ahora. Entonces yo creo que debemos darnos cuenta de que debemos tratar de ser más efectivos en nuestro funcionamiento como diputados y diputadas, y que el país no vive de discursos, sino de hechos, y los hechos legislativos se llaman leyes que resuelvan los problemas. ¿Y usted ve sectores interesados en que se pueda trabar más el desarrollo del país? Bueno, la NEP ha sido, digamos, la más descarada en llamar a que el país quiebre, en que no se haga nada, en que todo funcione mal. Pero yo tengo la esperanza ¿Pero usted cree que puedan tener interés siendo que la actividad económica golpea entonces sobre todo a un sector como este? Mire, es que hay sectores que aunque se pueden las tablas de multiplicar, no tienen sensibilidad de país. Y hay sectores muy fanáticos también. Eso es como que el FMLN se pusiera fanático y dijera, si no me dan los 1.200 no hago nada. No podemos hacer eso. Debemos buscar puntos de encuentro, el país lo necesita. ¿El FMLN ha cedido con el tema de los 1.200? Bajar de 1.200 a 550 creo que es una gran concesión, porque vamos a hacer un acuerdo con metas para responsabilidad fiscal que todavía no tienen el soporte de financiamiento que hasta el Fondo Monetario Internacional ha pedido. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerle que siempre nos acompaña en la entrevista, siempre son oportunas sus reflexiones. Gracias, bueno, Lorena. Gracias, William, y yo les digo que seamos positivos y ojalá mañana podamos estar ya teniendo el acuerdo y los decretos que el país tanto demanda. Serían buenas noticias, sin duda alguna. Serían buenas noticias, yo estoy contenta de que puede ser. Bueno, gracias nuevamente, muy gentil. Gracias. Muy amable. Bueno, terminamos de esta forma de conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana tendremos a dos alcaldes, estarán con nosotros en nuestros estudios. Estaremos hablando del tema de discusión sobre el fondo FODES, estará Salvador Menéndez
el alcalde de San Luis Talpa, y Pedro Durán de San José Villanueva. Gracias por su fiel sintonía, que descansen. Buenas noches.